yo les invito que conmigo vayamos a Filipenses capítulo 1, por favor, versículos del 12 al 30. Filipenses 1, del 12 al 30. Abra su Biblia y juntamente conmigo leamos estos versículos de lo que Pablo expresa a los filipenses como un gran deseo, un gran anhelo que tenía Pablo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reabundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En estos primeros versículos de todos los que vamos a leer, encontramos el gozo de Pablo porque el Evangelio se siga predicando, porque el sufrimiento de Pablo, la situación difícil de Pablo en la cárcel, indudablemente que motivaba para que hermanos en Cristo pudieran predicar a otros la palabra del Señor. Y sigue diciendo Pablo en los otros versículos: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y piensan añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo: no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol está mencionando de que algunos pensaban atribularlo, hacerlo sufrir más, pero predicaban a Cristo, y otros por amor también hacían lo mismo. ¿Y qué importaba? Lo importante es que el Evangelio se extendiera, ya sea que conocieran bien a Pablo, ya sea que tuvieran una buena impresión de él o no. Lo importante es que el Evangelio se extendiera. Y lo más importante de todo, hermanos, es que el Evangelio debe de extenderse, y cada uno de los que hemos venido a Cristo tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio para que esto resulte en nuestra liberación, hablando indudablemente de la liberación eterna, ya que físicamente está preso. Pero también podemos considerar los versículos que siguen antes de llegar al 30, y dice ahí que conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, dice Pablo, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, dice Pablo. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré, todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Una vez más, el apóstol da a conocer el anhelo de su corazón, partir y estar con Cristo. Hermanos, ustedes saben que cuando una persona que sirve a Dios deja este mundo, pasa a una vida mejor. Usted sabe que personas que sirven a Dios suspiran por aquel lugar espiritual. Pero Pablo tiene una preocupación, y esa preocupación es en cuanto a los hermanos, a todos aquellos convertidos, a todos aquellos que indudablemente la mayoría de ellos él les había evangelizado. Y el apóstol está ahí diciendo: bueno, es muchísimo mejor estar con Cristo, pero por causa de ustedes, pues puedo quedarme un rato más.
No cabe duda, hermanos, de que el apóstol expresa lo que es muchísimo mejor. No cabe duda de que el apóstol expresa lo que es su gran deseo, su gran anhelo. Dice también en los versículos finales: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora escuchan. Al final de este capítulo, el apóstol Pablo está tratando de dejar bien puesto el ánimo, quiere dejar bien firme de que hay sufrimiento en el camino del Señor, y este sufrimiento viene a causa de tanto obstáculo que hay, y entre esos obstáculos está aquellos que se oponen a la verdad, aquellos que se oponen al evangelio. Pero Pablo dice: ¿qué importa? Esto también padeció Cristo, esto padecí yo. Y nosotros leímos en los versículos anteriores cómo Pablo dice que para él irse es muchísimo mejor. Lo que quiero resumir aquí, hermanos, es el hecho de que si predicamos la palabra de Dios y servimos a Dios, lo importante no es que estemos cómodos, lo importante no es que nos sintamos bien con todas las personas, sino lo importante es que aún en medio de los padecimientos tengamos una clara conciencia de que el destino final será el cielo. Cuando Pablo mencionó, amados hermanos, acerca de que partir para con Cristo es muchísimo mejor, es algo que nosotros debemos de meditar muy seriamente. Nos aferramos tanto a esta vida, hermanos, nos aferramos tanto a estas cosas materiales, que perdemos nosotros la visión de que estar con Cristo es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, hermanos. Pero para estar con Cristo hay que hacer algunas cosas. Para estar con Cristo hay que aprender a sufrir como Cristo sufrió. A Cristo lo persiguieron por predicar la palabra. A los que sufren por Cristo los van a perseguir por la misma causa. Y el tema en sí, hermanos, es: si no fuera por mi deseo de ir al cielo, ¿qué pasaría? Si no fuera por mi deseo de ir al cielo, ¿qué pasaría? Si nosotros no tuviéramos la esperanza de la vida eterna, si nosotros no tuviéramos la promesa de estar un día con el Padre, con el Hijo, conviviendo ahí con el Espíritu Santo y con millares de ángeles, ¿qué sería de nuestra vida? Viviríamos, hermanos, cada uno como quisiéramos vivir. Porque al fin y al cabo no hay un deseo, no hay un anhelo de estar en el cielo. Cuando nosotros vivimos, hermanos, de una manera que pareciera que no nos interesa la vida eterna, estamos haciendo algo muy parecido a lo que hace la mayoría de la gente. Nosotros creemos que este es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que desee, y entonces nos damos al abuso del físico, porque pensamos que es nuestro cuerpo, y pensamos que es bueno abortar, y pensamos que es bueno poner drogas, y pensamos que es bueno a emborracharse, y pensamos que es bueno hacer muchas cosas con el cuerpo, porque no tenemos el deseo de algo diferente. Cambiando un poquito del cuerpo hacia mi vida, nosotros, si no tuviéramos el deseo de ir al cielo, estaríamos como aquellos que dicen: es mi vida, y yo hago con mi vida lo que quiera, y viven una vida sin Dios, sin esperanza y sin nada.
Una vida donde no les importa estar bien con Dios, porque no tienen el deseo de estar en el cielo. Y todavía, hermanos, si nosotros nos pusiéramos a pensar en el hecho de que no me interesa ir al cielo porque yo estoy siguiendo mi camino, mi propio camino, yo quiero seguir mi camino, yo quiero hacer lo que yo me propuse, yo no quiero tomar en cuenta a Dios para nada porque es mi camino, no es de Dios. Y al final de cuentas pensamos que la vida, que el cuerpo, que el camino es de nosotros, cuando realmente no es así. Hacemos tantos planes en esta vida que no tomamos en cuenta a Dios. Hacemos tantas cosas en esta vida que no tomamos en cuenta a Dios. Déjeme decirle, amado hermano y amado amigo, aunque usted no tenga el deseo de ir al cielo, de todos modos, su cuerpo, su vida y su camino no le pertenecen. No le pertenecen, son de Dios. Vamos a leer ahí en Romanos, por favor. Romanos capítulo 9, versículos del 19 al 21. Abra su Biblia. Romanos 9, del 19 al 21. Dice ahí el apóstol Pablo: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿para qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios. Claro que sí. El alfarero tiene el derecho de hacer los recipientes para el uso que él quiera hacerlos. Y Dios nos hizo, hermanos, para su voluntad. Los recipientes que se menciona ahí son las personas, aún los cristianos. Hay cristianos que se rebelan a hacer la voluntad de Dios y es como si le estuvieran preguntando a Dios: pues, ¿para qué me hiciste si me vas a tener bajo control? ¿Por qué no me dejas hacer lo que yo quiera? ¿Acaso podrá la olla decirle al alfarero: no tienes derecho de hacerme? Así de que nuestra vida, nuestro camino, nuestro cuerpo, aunque no tengamos el anhelo de ir al cielo, de todos modos es de Dios, porque Dios nos hizo, Dios nos formó. Dice también en 1 Corintios 6 del 19 al 20, por favor, 1 Corintios 6 del 19 al 20. Ahí enseguida de Romanos encontramos la primera carta a los Corintios. Mire usted lo que dice en el capítulo 6, versículos del 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Ayer estuvimos visitando a Irma, hermana de nuestra hermana Verónica, y pudimos contemplar un bebé de unos días de nacido. Estaba grande, 9 libras pesó. Y siempre que vemos a un pequeño de esa magnitud, vienen a nuestra cabeza muchas cosas tiernas. Pero una de las cosas, amados hermanos y amigos, que despierta también en nuestra mente es: ¿para qué nació ese bebé? ¿Para qué Dios lo trajo al mundo? ¿Para que se perdiera? ¿Para que hiciera con su cuerpo lo que quisiera? ¿Para que hiciera con su vida lo que quisiera? ¿Para que hiciera con el camino lo que quisiera? ¿O para ser templo del Espíritu Santo? ¿Para qué trae Dios una vida al mundo? ¿Para qué permite Dios que nazcan las criaturas? ¿Para que sean templo del diablo?
para que sean templo de la mundanalidad o para que sean su casa y habitación. Ahí está Pablo diciendo, ¿no saben ustedes que el cuerpo de ustedes es el templo de Dios? Ustedes no son suyos. Y luego todavía pudiera decir el atleta, ¿no? ¿Cómo que no soy mío? Pues si me he costado mi trabajo. 10 años corriendo todos los días en la mañana y levantando pesas y haciendo estiramiento y boxeando y por eso soy mío, soy mío. Dice Dios, no es así. Cristo te compró con sangre. Cristo compró a todo ser humano con su preciosa sangre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo murió por todos. Cristo pagó el precio con su sangre por todos. No todos quieren aceptarlo, pero si todos lo quisieran aceptar, estaría pagado el precio de su redención. No eres tuyo. No te perteneces a ti mismo. Perteneces a Dios. Dios es tu dueño. Y por eso debes sujetarte a Dios. No a nadie más. No al diablo, no al mundo, no a ti mismo, sino a Dios. Debes de sujetarse a Dios. Toda persona debe de sujetarse a Dios, porque entonces estaríamos en la misma situación de aquellos que no tienen esperanza del cielo. Si no fuera mi esperanza de ir al cielo, hermanos, me haría mezquino con mi dinero. Es mi dinero. Yo lo gané con el sudor de mi frente. ¿Por qué lo tengo que compartir? Y entonces no daríamos ofrenda, hermanos, de acuerdo a lo que hemos prosperado. Y entonces no ayudaríamos para la obra de Dios. Y entonces no ayudaríamos a las personas que necesitan y que nosotros conocemos. Si fuéramos nosotros personas que no deseamos ir al cielo, nos haríamos mezquinos con los bienes materiales que poseemos, de tal manera que no los compartiríamos con los demás. Seríamos como el rico, aquel que hacía banquete con esplendidez todo el tiempo, y a su puerta estaba Lázaro, un mendigo, que tan solo deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa. Si nosotros no tuviéramos temor del cielo, hermanos, seríamos ávaros, seríamos agarrados, seríamos personas que tendríamos un Dios que se llama dinero o material. Dice la Escritura, hermanos, en 1 Timoteo 6, 9, 10, por favor. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Mire lo que dice. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, versículo 9 y 10, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La persona que es codiciosa, la persona que es avariciosa, la que es mezquina con su dinero, una persona que está en constante perdición. Es para su propia perdición, hermanos. Si usted gana un salario por semana, por 15 días o por mes, usted debe de apartar ofrenda para Dios. Y debe de proponer en su corazón cuánto le va a regresar a Dios de lo que Él le ha dado. No debe de ser mezquino con eso. Si usted gana 100 pesos a la semana, usted debe de ofrendar. Si usted gana 1,000 pesos a la semana, usted debe de ofrendar. No seamos mezquinos, porque estamos siendo mezquinos para nuestra propia perdición. Para nuestra propia perdición. Si nosotros obtenemos bienes de esta vida y tenemos algo, lo poquito o lo mucho que tengamos, aprendamos a compartirlo con aquel que no lo tiene.
Aprendamos a ayudar a aquellos que tienen necesidad. Aprendamos, hermanos, a que lo que tenemos, Dios lo pone en nuestras manos para que lo administremos en beneficio también de los demás. Somos administradores de Dios. No somos dueños de lo que tenemos, somos administradores de Dios. Y administramos los bienes que Dios hace llegar a nuestras manos. Y en esa administración debe de haber compartimiento con los que tienen necesidad. Sean hermanos en Cristo especialmente, y también con los de afuera. Primero a los Corintios 16, 1 al 12 habla de la ofrenda, y ustedes y nosotros lo conocemos, y también habla de la ayuda que Pablo recomienda para su hijo Timoteo cuando llegara a cierta ciudad, y de la misma manera recomienda a Apolos para que sean ayudados por los hermanos. Si estos hermanos a los que Pablo les escribe fueran mezquinos, indudablemente ni iban a ayudar a Timoteo, ni iban a ayudar a Apolos en sus necesidades. Muchas veces se pierde la noción de lo que la ofrenda beneficia para los santos, y muchas veces se pierde la noción de lo que beneficia lo que yo gano para compartirlo con los demás. Segunda a los Corintios 9, 6 y 7, por favor. Segunda a los Corintios 9, 6 y 7. Dice allí el apóstol también: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que abunde su canasta, que abunde su mesa. No debemos de alegrarnos, hermanos, de tener suficiente comida en nuestra casa. No debemos de alegrarnos de tener cosas bonitas en nuestra casa que nos permiten confort y nos permiten comodidad. Debemos alegrarnos más bien de que Dios nos ha dado esas bendiciones, de que es Dios el que nos ha permitido tener esas bendiciones. Eso es lo que debe darnos alegría. Porque es Dios, hermanos, el que provee para los suyos. Si una persona es compartida, Dios le bendice, Dios le ayuda, Dios hace que abunde su canasta, como dice el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8, por favor. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Y como está escrito. Así que, amados hermanos, el deseo de estar en el cielo nos hace considerar estos consejos de la Biblia. Pero el deseo de no estar en el cielo nos hace rechazar estos consejos. Nos hace rechazarlos. Así que caminando un poquito más en cuanto a esta frase, si no fuera por mi deseo de estar en el cielo, pues tendría amigos, sería popular, me gozaría con el mundo, me gozaría con ellos, de las cosas de ellos, de sus mundanalidades, y feliz, contento. Cuando uno es adolescente, hermanos, uno tiene el deseo de probar todo, uno tiene el deseo de conocer todo. Cuando uno es joven, sigue con ese deseo todavía. Pero llega un momento en que uno se da cuenta de que eso no sirve. Y entonces uno dice, qué bueno que yo no me metí en eso. Qué bueno que eso no se me hizo un vicio, un hábito. Pero aún hay gente adulta que sigue viviendo en esta vida como si fuera adolescente o joven, queriendo probar todo, queriendo conocer todo. Y me estoy refiriendo a las cosas que le ofrecen los amigos de la calle, cosas mundanas. Dice allá en Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4.
Santiago capítulo 4 y versículo 4, mire lo que dice, por favor. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Se fija? Y también dice en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, que no amemos al mundo, ni las cosas que en él están. Primera de Juan 2, del 15 al 17, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia o la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No ames al mundo. No ames al mundo y sus deseos. Si no fuera por el deseo de estar en el cielo, hermanos, nosotros pecaríamos sin importarnos las consecuencias de pecar. Y estaríamos en constante paralelo con las personas que no aman a Dios. Pero hay un deseo de ir al cielo. Y ese deseo de ir al cielo puede ayudarnos a entender que debemos de caminar delante de Dios con una limpia conciencia. Pero siempre hay que tener el cuidado de que esa limpia conciencia no sea por equivocación. El apóstol Pablo, cuando perseguía a la iglesia, cuando mataba a cristianos, cuando daba su voto para que le hicieran daño a la obra de Cristo, él lo hacía con una conciencia limpia, pero eso no quitaba de que estaba equivocado. Así de que él aprendió de que aunque hacía las cosas con una limpia conciencia, estaba en pecado y tuvo que aprender que tenía que volverse hacia aquel que perseguía para que dejara así el pecado a un lado y poder obtener la gracia de Dios. Allá en Hechos capítulo 26 versículo 9, por favor. Hechos 26, 9. Mire lo que dice del apóstol Pablo en su defensa. Ahora bien, dice Pablo, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataba, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades extranjeras. El error. Cuando Pablo se da cuenta de que está equivocado, Pablo podía haber seguido en eso, hermanos. Pablo podía haber seguido persiguiendo a los cristianos y engañándose a sí mismo diciendo, es que lo hago con una limpia conciencia. Pero la verdad de las cosas es que Pablo, cuando se dio cuenta de su error, inmediatamente se arrepintió y aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y volvía otra vez a las sinagogas, pero ya no para sacar a los cristianos y matarlos, sino que volvía a las sinagogas para predicar a Cristo, para predicar que Cristo era el Señor y que había resucitado, y que era el que habían clavado en la cruz, que era el Mesías y el ungido de Dios. Así que, hermanos, podemos citar muchos textos y podemos decir muchas cosas, pero la importancia de lo que estamos tratando de plasmar en esta noche es que meditemos. ¿Es realmente nuestro deseo ir al cielo? ¿Estamos caminando correctamente hacia el cielo? ¿O estamos caminando como si no tuviéramos ese deseo que Pablo nos enseñó en la carta de los Filipenses? Es muchísimo mejor estar con Cristo que estar sin Él. Es muchísimo mejor vivir en el cielo
que vivir en la tierra. Es muchísimo mejor ser bendecidos por Dios que por nosotros mismos. Medite en esto, por favor. Voy a saltearme algunos textos que serían un poco repetitivos y quiero llegar a este punto. Si no fuera mi deseo de llegar al cielo, de ir al cielo, no me preocuparía por estudiar la Biblia. Y yo sé que con este punto, hermanos, toco fibras muy sensibles. ¿Cuántas veces lee su Biblia al día? ¿Cuántas veces la lee a la semana? ¿Al mes? ¿Al año? Bueno, a lo mejor tengo que preguntar cuántas telarañas le quita su Biblia cuando la agarra. ¿Cuánto polvo le sacude a su Biblia cuando la toma? Disculpen que sea así, hermanos. Perdónenme de veras que sea así. Pero es muy importante, hermanos, que nos alimentemos de la palabra de Dios. La fuerza de las personas que sirven a Dios no está en su fuerza física, ni tampoco en su ideología, ni en su mentalidad. La fuerza de la persona que sirve a Dios está en lo que tiene adentro de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue atacado por Satanás en el desierto, Jesucristo pudo contestarle las 3 ocasiones con la palabra de Dios. ¿Puede hacer usted lo mismo cuando alguien le ataca? ¿Puede usted responder con la palabra de Dios? Si no lo puede hacer, quiere decir que usted necesita leer, estudiar la palabra de Dios. Si no fuera por nuestro deseo de ir al cielo, no tendríamos esa preocupación. Pero si deseamos realmente ir al cielo, queremos leer la Biblia, queremos aprender de Dios, queremos que Él nos enseñe y que Él nos fortalezca cada vez que tengamos alguna prueba o alguna persecución. Si alguien es perseguido, ¿cuáles versículos recuerda inmediatamente? Gócense y alégrense cuando por mi causa los persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque así mismo persiguieron a los que fueron antes, a los profetas y al mismo Hijo de Dios. Hermanos, la lectura de la Biblia, la comprensión de la Biblia es vital. No es importante leer la Biblia, no es importante estudiar la Biblia, es necesario. ¿Cuántas veces come al día? ¿Cuántas veces alimenta su cuerpo físico? ¿Cuántas veces se lava la boca por día? ¿Podemos hacer eso 2, 3 veces al día? Claro que sí, nos gusta hacerlo. Pues la palabra de Dios es más importante que eso. Mucho más importante que eso. Así de que debemos de leer la palabra de Dios, debemos de empaparnos de la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15, por favor. 2 Timoteo 2:15. Dice nuestro amado Pablo en estos versículos, o en ese versículo: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Es un mandamiento directo para los evangelistas. Los evangelistas debemos de empaparnos de la palabra de Dios, debemos dedicarnos a la lectura, debemos de trazar la palabra de Dios correctamente. Pero es mandamiento para todo cristiano también.
es aplicable para todo cristiano también. Dice también en Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo. ¿Cómo dice? Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice ahí, la palabra de Cristo more en abundancia, con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cuál es el consejo? Que la palabra de Cristo more en abundancia. Y de esa manera podemos aconsejar, podemos animar, podemos cantar a Dios, porque la palabra de Cristo mora en abundancia. Y eso es fortaleza. Y lo que hagamos, vamos a poderlo hacer en el nombre del Señor, porque tenemos el conocimiento de las cosas que Dios aprueba. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? No tenemos el deseo de ir al cielo. Allá en 2 Corintios 5, 7 también dice, por favor, una exhortación acerca de lo que va a pasar en aquel día. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Vivimos por fe y no por vista. Cuando venga el Señor Jesucristo, Él pregunta, ¿habrá fe en la tierra? Pablo dice, andamos por fe y no por vista. Y quiero que alguno de ustedes me conteste, hermanos varones, ¿cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Cuando uno está predicando la palabra de Dios, el que está sentado, el que está escuchando, está oyendo la palabra de Dios. Pero cuando uno está leyendo la palabra de Dios, también está escuchando la palabra de Dios. La está meditando, la está redondeando en su cabeza. Por fe andamos, no por vista. Pero ¿cómo viene la fe? Por el estudio de la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, debemos de considerar que tenemos un gran cielo que nos está esperando. Hay un lugar, hermanos, que se llama cielo, que está preparado. Pero ese lugar que se llama cielo está preparado para los preparados. No es un lugar que puede entrar cualquier persona. Es un lugar que solamente van a entrar los que estén preparados. Aquellas personas que tienen el deseo de ir al cielo y que viven como Dios quiere que vivan. Aquellas personas que tienen deseo de ir al cielo y que dejan el pecado a un lado y que dejan a sus amigos que les instruyen para pecar a un lado también. Aquellas personas que estudian la palabra de Dios para poder vivir la palabra de Dios, para poder practicar la palabra de Dios. Uno a veces tiene malos modos, hermanos, y malas costumbres, porque no tiene la palabra de Dios y no está practicando la palabra de Dios. Hay que yo le invito en esta noche, voy a dejar un punto pendiente debido al tiempo, pero sí quiero dejar muy claro esto. Si a usted no le interesa ir al cielo, olvídese de esta lección. Hágase de cuenta de que no se predicó nada. Pero si a usted le interesa ir al cielo, no eche en saco roto lo que Dios nos dijo por medio de la Biblia en esta noche.
Agradecemos que estén nuestros amigos con nosotros y les invitamos a que sigan escuchando la palabra de Dios. Y que si ellos han oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios, vengan a Cristo. Hermano, hermana, si usted siente que está caído de la gracia, que le ha fallado a Dios, esta noche también está la oportunidad de que usted se arrepienta y pueda seguir adelante. Agradezco su atención, hermanos, y Dios les bendiga. Puestos de pie, por favor.